Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría volver a conectar con ustedes. Hoy tengo preparado un episodio que, se los aseguro, les va a volar la cabeza. Porque vamos a desentrañar un tema que ha estado zumbando como una abeja en el oído de muchísimos fans, y que ha generado un torbellino de especulaciones en las redes sociales. El título que ven ahí arriba, Hande y Kerem se casaron en Estados Unidos, ¿no lo desmintió? Es pura dinamita, ¿verdad? Exactamente. Vamos a sumergirnos de cabeza en los últimos rumores, las posibles confirmaciones y, sobre todo, la intrigante ausencia de desmentidos sobre la vida personal de dos de las estrellas turcas que más furor causan en este momento. Si tu corazón late más fuerte al escuchar los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o si simplemente eres de los que disfrutan picando el anzuelo de los chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti y está hecho a tu medida. Y antes de que nos lancemos de lleno al meollo del asunto, les quiero recordar algo que es vital, algo que nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Si todavía no lo han hecho, les pido de todo corazón que se suscriban a nuestro canal. Es el gesto más poderoso que tienen para apoyarnos y, créanme, es la única manera de asegurarse de que no se les escape ni una sola de nuestras futuras joyas informativas. Así que pongan ese dedo sobre ese botón rojo de suscribirse y, por favor, activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. ¡Listo! Ahora sí, abróchense los cinturones, porque estamos a punto de despegar en este fascinante tema. Como ya les avancé, el título es un gancho directo, ¿no les parece? La pregunta principal, la que resuena en el vasto ecosistema digital, es clara como el agua. ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron en Estados Unidos? Y lo que realmente nos tiene a todos en vilo, lo que añade esa capa de misterio, es el coletazo, ¿no lo desmintió? Esta formulación no es casualidad, ¿eh? Nos insinúa, nos sugiere, que ha habido un silencio particular, una ausencia de negación contundente, algo que en el vertiginoso mundo de la farándula, donde cada segundo cuenta y cada palabra se analiza al microscopio, a menudo se interpreta como una señal inequívoca, una pista que apunta a la veracidad de los rumores. Pero ojo, Kouschen. Ya sabemos todos, y lo hemos vivido mil veces, que en este universo del entretenimiento, las apariencias pueden ser muy engañosas y los rumores, a veces, viajan a una velocidad supersónica, mucho más rápido que cualquier avión comercial. Por eso en este vídeo vamos a ponernos nuestros sombreros de detectives, vamos a examinar las pistas con lupa, analizaremos las declaraciones, las ausencias de desmentidos, y trataremos de descifrar qué es lo que realmente podemos inferir de todo este intrincado asunto. Para empezar este viaje, retrocedamos un poco al génesis de esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de una de las series turcas que conquistó corazones a nivel mundial, Senkal Kapm, que en español se traduce como Llaman a mi puerta. Desde el primer instante, desde la primera escena que compartieron, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y se contagiaba a todos los que estábamos al otro lado. Era evidente tanto en el set como fuera de él, que algo especial estaban haciendo. Sus seguidores, que se contaban por millones, se enamoraron perdidamente de su complicidad, de esas miradas que decían más que mil palabras, de la forma tan genuina y natural en que interactuaban en las redes sociales. Lo que empezó como una relación estrictamente profesional, un vínculo laboral, evolucionó de forma casi vertiginosa hasta convertirse en algo mucho más profundo, algo mucho más personal. Y así, de forma casi natural, Hande y Kerem se catapultaron a ser una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y su fama, como una onda expansiva, se propagó mucho más allá de las fronteras de su país, llegando con fuerza a Latinoamérica, a Europa, a Asia y a incontables rincones del planeta. Ahora bien, los rumores de un posible matrimonio entre Hande y Kerem no son precisamente una novedad. Han estado flotando en el éter digital, circulando desde hace ya bastante tiempo, alimentados por innumerables momentos románticos que compartían, por viajes idílicos juntos que documentaban, y sobre todo, por la aparente solidez y profundidad de su relación, que siempre transmitían. Sin embargo, hasta hace muy poco, todo este tema se mantenía firmemente anclado en el terreno de la pura especulación, de las conjeturas. Pero recientemente, como una chispa que enciende un prado seco, han surgido informaciones, provenientes principalmente de fuentes que podríamos calificar de no oficiales, de chismes de pasillo, y por supuesto, de las omnipresentes redes sociales, que apuntan con insistencia a que la pareja podría haber dado un paso trascendental, un paso más allá en su
compromiso y lo que es más intrigante, que este paso se habría dado nada menos que en el extranjero, en Estados Unidos. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entra el verdadero quid de la cuestión, la frase que pone toda la carne en el asador, él no lo desmintió. Esto es absolutamente crucial. Cuando una pareja de celebridades de su calibre se ve envuelta de rumores tan intensos, especialmente sobre un evento que marca un hito vital como es un matrimonio, lo que se espera, lo que es la norma, es que emitan un comunicado oficial, un pronunciamiento claro, o al menos que sus representantes lo hagan, para desmentir categóricamente la información si no responde a la verdad. Sin embargo, el hecho de que ante estas nuevas y persistentes informaciones sobre una posible boda en suelo estadounidense, no haya habido hasta la fecha un desmentido claro, rotundo y contundente por parte de Anne de Kerem, o de sus respectivos equipos de representación, ha sido precisamente lo que ha disparado todas las alarmas, lo que ha hecho saltar las luces rojas y ha llevado a una multitud de personas, incluyendo a muchos de ustedes, a preguntarse con insistencia, ¿realmente hay algo de verdad detrás de todo esto? Vamos a intentar desgranar las posibles razones que podrían explicar este notable silencio. Una de las posibilidades, y es la que más alimentaría los titulares, es que efectivamente y de forma privada, se hayan casado en secreto en Estados Unidos. Las celebridades, en su búsqueda de intimidad y de evitar el circo mediático que rodea a eventos tan personales, a menudo optan por la discreción. Y Estados Unidos, con su vasta extensión geográfica, su diversidad de estados con legislaciones matrimoniales distintas, ofrece un sinfín de opciones para llevar a cabo una ceremonia de forma absolutamente discreta, lejos de las cámaras y de la curiosidad pública. Podrían haber elegido un lugar con un significado especial para ellos, un rincón apartado del mundo, lejos de los flashes implacables y de la prensa turca, para sellar su amor de una manera íntima y personal. Si este fuera el caso, su silencio sería, sin duda, una estrategia deliberada para proteger su esfera privada y para poder disfrutar de este momento tan importante en sus vidas sin la presión asfixiante de los medios. Otra interpretación muy plausible de esta falta de desmentido podría ser, y aquí debemos hacer un ejercicio de especulación, de hipótesis, es que sí han dado un paso importante, sí han avanzado en su relación, pero quizás no se trate de un matrimonio legal en el sentido más estricto y tradicional de la palabra. Tal vez han realizado una renovación de votos, algo que simboliza la reafirmación de su amor. Quizás han llevado a cabo una ceremonia simbólica, un acto íntimo que sella su compromiso sin las formalidades legales. O sencillamente han decidido comprometerse de una manera más profunda y significativa, y la información, al viajar y ser transmitida por diferentes canales, se ha magnificado, se ha distorsionado hasta el punto de parecer una boda oficial. Ya sabemos que las fuentes de información que circulan por Internet, y especialmente las que proliferan en las redes sociales, tienen una tendencia alarmante a exagerar, a distorsionar o a malinterpretar los hechos. También es fundamental considerar el papel que juegan las agencias de representación en la vida de las celebridades. Estas agencias suelen ejercer un control férreo sobre la información que se divulga acerca de sus clientes. Si no hay un desmentido oficial, puede ser porque hay una directriz muy clara de no hacer comentarios, de mantener un perfil bajo. O quizás están simplemente esperando el momento estratégico más adecuado para hacer una declaración oficial, o incluso para revelar la noticia si, efectivamente, fuera cierta. A veces la espera es parte de una estrategia de comunicación bien pensada. Ahora, ¿qué hay de las supuestas pruebas o indicios que han servido para alimentar y dar credibilidad a estos rumores? Principalmente la base de estas especulaciones se apoya en lo que se interpretan como coincidencias de vuelos, en publicaciones de personas cercanas a la pareja que, según se dice, podrían haber estado en Estados Unidos al mismo tiempo que ellos, y, por supuesto, la mencionada y persistente ausencia de desmentidos. A veces, un comentario ambiguo de un amigo cercano, una fotografía aparentemente inocente compartida en redes sociales, puede ser suficiente detonante para que los miles de fans comiencen a tejer complejas teorías y a construir sus propias narrativas. Recordemos, y esto es crucial, que Anne Ercel y Kerem Bürsin son figuras públicas de una trascendencia enorme. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado con minuciosidad por miles, si no millones, de seguidores que están constantemente pendientes de sus vidas. Cualquier viaje que emprenden, cualquier encuentro casual, cualquier interacción que comparten, es susceptible de ser interpretada de innumerables maneras. Y cuando el tema en cuestión es su relación sentimental, la expectativa, la curiosidad y la ansiedad del público se disparan exponencialmente.
Por lo tanto, es absolutamente fundamental que tengamos presente que en el universo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente. Hemos sido testigos de incontables casos, de parejas cuyas supuestas bodas, reconciliaciones o rupturas han copado los titulares de las noticias, para luego resultar ser completamente falsos, o incluso para que la realidad sea diametralmente opuesta a lo que se rumoreaba. La presión mediática, la voracidad de la prensa del corazón y la insaciable curiosidad del público pueden ser, francamente, abrumadoras. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer con la información que tenemos hasta este preciso momento? Si somos honestos y nos basamos en hechos verificables, lo más prudente y veraz que podemos afirmar es que si bien ha habido rumores muy fuertes y persistentes sobre una posible boda de Hande y Kerem en Estados Unidos, y si bien la falta de desmentido ha sido un factor muy notorio y llamativo, todavía no contamos con una confirmación oficial y fehaciente. La ausencia de una negación explícita no constituye por sí sola una prueba irrefutable de que se hayan casado. Existen, como hemos explorado, una miríada de otras posibles razones que podrían explicar este silencio. Sin embargo, la especulación, es natural que así sea, continúa a toda máquina, y la intriga sigue creciendo. Los fans, en su mayoría, desean ver a sus ídolos felices, comprometidos y culminando sus historias de amor. Y si Hande y Kerem han decidido dar este paso tan importante, para muchos de ellos, sin duda, sería una noticia absolutamente maravillosa. Lo que realmente importa, y creo que en este punto todos estamos plenamente de acuerdo, es que Hande y Kerem son dos seres humanos talentosos, carismáticos y enormemente queridos por el público. Están construyendo sus carreras de forma brillante y, al parecer, también están dedicando tiempo y energía a edificar sus vidas personales. Independientemente de si se han casado o no en este instante preciso, su relación, por lo que transmiten, parece ser sólida, profunda y de un gran significado para ambos. Y aquí es donde entra la reflexión, el momento de la autocrítica, por así decirlo. En esta era de las redes sociales, donde la información fluye sin cesar y tenemos acceso a una cantidad de datos sin precedentes, también nos volvemos, inevitablemente, más propensos a creer en rumores, a dejarnos llevar por las especulaciones, a confundir la ficción con la realidad. Es fundamental y es un ejercicio que debemos practicar a diario, mantener un sano escepticismo, una dosis de cautela, y no dar por sentadas informaciones que circulan, especialmente cuando estas no provienen de fuentes primarias, verificadas y de absoluta confianza. Personalmente, y esto es solo una opinión, creo firmemente que la decisión de casarse, o de dar cualquier otro paso significativo en una relación, es un asunto profundamente personal. Si Hande y Kerem han decidido casarse en secreto, es un acto legítimo de protección de su privacidad. Y si por el contrario, no lo han hecho, también es un derecho suyo y de nadie más. Lo que sí podemos hacer como seguidores, como admiradores, es apoyar incondicionalmente sus decisiones y desearles lo mejor, tanto en el desarrollo de sus exitosas carreras profesionales como en la construcción de su felicidad personal. Este tema de la posible boda en Estados Unidos, y la enigmática ausencia de desmentidos, nos sirve como un excelente ejemplo de lo compleja y a menudo vertiginosa que puede llegar a ser la vida de las celebridades. Nos muestra cómo la línea divisoria entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa, más permeable. La manera en que al parecer han manejado esta situación, manteniendo un perfil deliberadamente bajo, podría ser un indicativo de una estrategia comunicacional muy bien pensada, diseñada para controlar la narrativa, para proteger su intimidad y para decidir cuándo y cómo compartir noticias importantes con su público. En resumen, mis queridos amigos, la pregunta de si Hande y Kerem se casaron en Estados Unidos, y si la falta de desmentido es una clave, sigue siendo, en gran medida, una incógnita, un enigma por resolver. Hemos analizado exhaustivamente las diversas interpretaciones que se le pueden dar a esta ausencia de declaraciones oficiales. Podría ser una boda secreta y bien guardada, una ceremonia simbólica de gran carga emocional, o simplemente un periodo de prudente silencio mientras ellos mismos deciden cómo y cuándo comunicar noticias de tal magnitud a sus miles de seguidores. Lo que sí hemos podido constatar, y esto es innegable, es que la especulación ha sido intensa y la atención mediática, constante e implacable. Es un reflejo innegable del profundo cariño, la admiración y el seguimiento que tienen sus fans, quienes están ansiosos por conocer cada detalle sobre su vida y su futuro juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este análisis profundo y, espero, esclarecedor.
Espero que les haya resultado intrigante e informativo y que les haya proporcionado una perspectiva más clara y matizada sobre este tema que ha generado tantas conversaciones y debates. Ahora, y esto es lo que más me entusiasma, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se casaron en Estados Unidos? ¿Qué interpretan ustedes de su silencio? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, porque sus puntos de vista me interesan enormemente. Compartan sus teorías, sus reflexiones y sus impresiones. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor o entretenimiento, no olviden, por favor, darle un gran me gusta. Ese pulgar hacia arriba es un gran impulso para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de estar al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, y vuelvo a insistir porque es fundamental, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera, la más directa, de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis. Hasta la próxima, queridos espectadores. Adiós.